Y el dólar no para, y los problemas económicos lamentablemente tampoco, más allá de los diferentes anuncios que se hacen por parte del gobierno nacional. Una semana cargada de información a nivel económico y también en cuestiones políticas. Y vamos a hablar con los que saben muchísimo respecto de este tema y que son invitados para Minuto a Minuto. Fernanda Vallegos, que es diputada y economista, gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Y también, Raúl Timerman, que es analista político. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, qué semana, Fernanda, ¿no? Porque realmente muchos anuncios, el presidente de los Estados Unidos, esperando las definiciones por parte del Fondo Monetario. En el medio de toda esta situación, la salida del presidente del Banco Central, algo que es muy fuerte, tanto a nivel económico, pero también a nivel político, Raúl. Bueno, hay tantas cosas más, pero te quiero dejar a vos que habrás hecho un resumen de una semana muchos cargada. Anuncios, muchas novedades. Efectivamente, creo que un dato fuerte, la salida de Caputo, el ingreso de Sanleris y el endurecimiento de la política monetaria, ¿no? Me parece que es el dato importante detrás de este movimiento de figuras en el gabinete. Pero fíjate que seguimos siempre en la misma disyuntiva. Vos decís, bueno, muchos anuncios, pero el dólar no para, decía ahí la placa grande, ¿no? Porque, en definitiva, lo que nos plantea el gobierno, aún con los anuncios, aún con los cambios de política, es una especie de falso dilema donde siempre nos mantiene encorsetados dentro de la lógica del ajuste. Hoy parece que, en lo que tiene que ver con la política que lleva adelante el Banco Central, la disyuntiva sería, bueno, o dejamos a los argentinos sin reservas, con el Banco Central vacío, o dejamos que la devaluación escale, vaya Dios a saber hasta dónde, lo cual en cualquiera de las dos opciones significa una situación catastrófica para el país. Bueno, porque el dilema es falso desde el vamos, porque lo que tendríamos que estar discutiendo es cómo salimos del corset que plantea este modelo de política económica, que claramente ya fracasó la política económica que instauró Macri cuando asumió, llegó al punto del fracaso. Y hoy lo que el gobierno tendría que estar sentándose a ver, en lugar de proponer recetas que son para agravar la enfermedad y no para resolverla, llegamos hasta aquí con una profunda crisis de endeudamiento, y la salida del gobierno es profundizar ese endeudamiento, y peor, con el Fondo Monetario Internacional, no con cualquiera, con toda una serie de condicionalidades, incluidos el endurecimiento de la política monetaria restrictiva que se va a instalar, que implica que sobre una recesión que ya es muy dramática, ustedes lo saben bien, están en contacto todo el tiempo con la realidad social y los impactos reales que tiene la crisis económica. Lo que se viene va a ser muchísimo, pero muchísimo más duro que lo que estamos viviendo ahora. En términos reales, en términos de cómo van a ser los argentinos para sostener el día a día de la vida. Estamos hablando de una pobreza que va en aumento, una indigencia que va en aumento, dificultades para acceder a la salud, a los medicamentos, problemas sanitarios que estamos observando en la Argentina, que son un corolario de la crisis económica y social. Y la propuesta es más ajuste. Esto no es ninguna respuesta para ningún argentino ni argentina. Todo lo contrario. La sostenibilidad económica, política y social de este modelo está en crisis, y la verdad es que es muy preocupante ver a este gobierno sin ningún tipo de capacidad de reacción para plantear una salida cuando le quedan todavía unos cuantos meses de mandato, de aquí a diciembre de 2019, lo cual plantea frente a la sociedad o para la sociedad una sensación de angustia muy pero muy importante, porque la gente sabe que lo que le va a tocar sufrir en todos estos meses es peor que lo que viene padeciendo hasta el momento. Raúl, ¿hay reacción política por parte del gobierno? Porque, a ver, ¿puede solo resolver esta situación? Tiene que negociar. Se viene el presupuesto ahora, una situación donde van a tener que convalidar un ajuste realmente muy fuerte también, ¿no? Sí. El gobierno tiene un plan. No sé si la oposición tiene un plan, pero está claro que el gobierno tiene un plan. El plan de gobierno es, primero, aprobar el presupuesto. Para aprobar el presupuesto, tiene que negociar uno por uno, bloque por bloque, gobernador por gobernador, diputado por diputado, senador por senador, y mantener dividido. Para reinar. Da la impresión que
va a lograr su objetivo. Da la impresión que va a lograr su objetivo. Segundo aspecto, una vez aprobado el presupuesto, el gobierno tiene puesto una gran esperanza en que los próximos 3, 4, 5 meses, que van a ser, como acaban de decir, los peores posiblemente, logre atravesarlos. Y espera después una leve recuperación. Habremos estado tan abajo que no es muy difícil recuperar un poquito. En ese momento el plan de Durán Barba y de Marcos Peña, que es posiblemente conforman el mejor equipo de campaña electoral que existe en la Argentina. No es un buen equipo de gobierno, pero es un buen equipo de campaña. ¿Saben cómo hacer campaña? El plan es ganar en primera vuelta. Es decir, ponen todas las fichas a la posibilidad de ganar en primera vuelta. ¿Cómo pueden ganar en primera vuelta? Obteniendo 40,5 y que el segundo no llegue a 30, es decir, los 10 puntos necesarios de diferencia. Para lograr eso tienen que mantener a la oposición dividida. Tienen que mantener a la oposición dividida. Y lo están logrando. Por el momento, la oposición está dividida y no tiene reacción frente a ¿Y cómo viste este fenómeno. lanzamiento donde aparece esta foto? Que una foto no alcanza hasta claramente, ¿no? Pero aparece un Massa, un Pichetto Es con un grupo muy Urtubey, con heterogéneo. Schiaretti. Sí, bueno, es un grupo que está buscando un lugar, pero es un grupo muy heterogéneo. Vos en ese grupo tenés un gobernador como Schiaretti que va a ir por su reelección y que perdió su partido en Vaya, la la provincia. tradición de la provincia, claramente, sí, claro. Perdió en las elecciones presidenciales por 900.000 votos. Pensá que Scioli perdió frente a Macri por 600.000 votos. Ese fue el delta total de votos. En Córdoba perdió por 900.000 votos. Ahí es Schiaretti gobernador. El otro gobernador acaba de perder la última elección, Juan Manuel Urtubey, salió tercero en su territorio sin posibilidad de reelegir. Massa no tiene responsabilidad territorial, pero es el último que le ganó a Cristina en el 2013 y después siempre vino reduciendo su caudal electoral. Posiblemente tiene equipos que los otros no tienen. Y finalmente Pichetto, que lidera un bloque de senadores en el que permanentemente tiene que estar haciendo un sobreequilibrio, porque no es un bloque homogéneo de senadores. En ese bloque de senadores hay senadores pro Cristina y hay senadores que no están con Cristina. Ahora, es muy difícil prever las cosas. Pensá, cuando Menem fue elegido presidente, un año antes, un año es lo que falta, ¿no? Un año antes, el próximo presidente era Cafiero y Menem estuvo 10 años. Cuando Kirchner fue elegido presidente, un año antes, el próximo presidente era Reutemann. Kirchner tenía 2.8 de intención de voto y no lo conocía absolutamente nadie. Y los Kirchner estuvieron 12 años. O sea, prever es muy difícil. El escenario está abierto, no sé, Fer, si te querés sumar al tema también, pero la situación económica y el deterioro que se viene generando vienen marcando la cancha muy fuerte. Sí, absolutamente. Porque se si está esto es incrementando efectivamente lo que piensa el gobierno, me parece que está en materia de análisis político absolutamente tan perdido como a la hora de resolver los problemas económicos terribles que ha generado con su política. Digo, esto es pura ciencia ficción. Este gobierno, yo creo que ya discutir lo que va a hacer el gobierno, ¿no?, con una mano en el corazón en diciembre del 19 es un poco como perder el tiempo. Este gobierno no tiene posibilidad. Digo, este gobierno ni ninguna de sus figuras y me parece que en todo caso lo que tenemos que discutir con muchísima claridad los argentinos es que lo que tiene que ser irreelegible, que ya está muy claro que este gobierno fracasó, es el proyecto económico, el proyecto político, el proyecto de país que vino a instaurar en la Argentina este gobierno. Y cuando aparece un peronismo que va a acompañar un presupuesto, ¿cómo lo ves ahí? O una parte, digamos. El presupuesto también porque es... hay que hacerse cargo también de ese ciencia ajuste, ¿no? ficción. A ver, estamos hablando de un dólar futuro que está cotizando a casi 47 pesos para diciembre de este año, a 53,5 para abril del año que viene y casi 60 pesos para agosto del año que viene, y un presupuesto que te plantea un tipo de cambio de 40,10. Digo, nada, es surrealismo puro, pero además...
yo un dato tiro, digo, porque podríamos desgranarlo y cada cosa asusta bastante, pero el otro día la última intervención pública que tuvo Macri fue cuando anunció el incremento de la pobreza en la Argentina, que más allá de las disquisiciones que podamos hacer sobre las mediciones o no, la verdad es indudable y está a la vista que la pobreza ha crecido sensiblemente desde que gobierna Macri. 27,3. Y ese presidente que hablaba del incremento, que reconocía el incremento de la pobreza durante su mandato, es el mismo que presenta un presupuesto dibujado además, ¿no? O sea, con todas las variables profundamente subestimadas, es decir, todos los ajustes que están planteados en el presupuesto resultan en la realidad muchísimo más profundo que lo que dicen los números del presupuesto. Bueno, los números del presupuesto dicen que hay un ajuste real sobre la AUH. Es decir, Macri está poniendo a los niños pobres de la Argentina, en una Argentina donde crece la pobreza, como variable de ajuste con una caída de casi 11% en la AUH. Digo, no sé si hay mucho más para discutir, porque todo es de ese tenor en este presupuesto que han presentado. Ahora, vuelvo a lo anterior. Digo, ese presupuesto que han presentado es un presupuesto que en última instancia lo que cristaliza son los resultados y las posibilidades o no posibilidades que ofrece un determinado proyecto político y su consecuente modelo económico que va de la mano con eso. Y eso es lo que tenemos que discutir claramente los argentinos, porque acá el problema no es Macri, ni Vidal, ni Peña, ni Caputo, ni Sanleris, ni Duhovne. Digo, podrían ser ellos o podría ser cual, esto no es un fracaso personal de Macri, no es que son ineptos, puede ser que lo sean, tal vez lo son, pero cualquiera que aplique estas políticas o un símil de estas políticas hubiera llegado al mismo lugar de fracaso, porque lo insostenible es este modelo, este proyecto es inviable para la Argentina, por lo menos es inviable para las enormes mayorías de argentinos, excepto para tipos o mujeres que tal vez en la política apuestan a una Argentina para un tercio de los argentinos y los otros 2 tercios muertos de hambre o no sé, o nadando en las inundaciones en las calles de tierra. Sí, digo, no se dijo pero en la ese no es campaña, el proyecto que quiere la mayoría de la sociedad argentina, y por eso me parece que es esto lo que tenemos que discutir, para que no nos vengan a engañar con espejitos de colores y falsas figuritas y caras que se pretenden nuevas o no, porque la verdad es que lo que tenemos que plantearnos en la Argentina es un cambio de proyecto que incluya a todos los argentinos. Raúl, a ver, el gobierno sostiene, ¿no? Una y otra vez y constantemente el rumbo y el camino. ¿Cómo? No lo sostiene demasiado, porque las medidas que toma ahora no tienen mucho que ver con las medidas que tomó en el inicio. El mejor equipo de los últimos 50 años ya no está todo un equipo suplente, Juan. Está bien, o sea, ver, pero en estos momentos de crisis, con el Fondo Monetario, y este es el único camino, ese sacrificio, hay que poner el hombro, es decir, estas últimas cosas que no funcionan, sigue sosteniendo que es, y sigue cargando además sobre una pesada herencia. Lo va a sostener y aparte dice cosas que desde el punto de vista comunicacional son muy desgraciadas. Hay 2 titulares hoy de Duhovne que son terribles. ¿Cuáles? Uno dice, si no hay pesos, se refiere al hecho de que no van a emitir, el compromiso de emitir. De no emitir. No emitir. Si no hay pesos, no hay con qué comprar dólares, es el titular. Tampoco hay con qué comprar leche, pan, el boleto del colectivo. Si no hay pesos, no hay con qué comprar. Y la segunda dice, hacía falta un cambio radical en la política monetaria. Está comentando como si él estuviera todavía con Pani en el programa de televisión viendo lo que sucede en la Argentina. ¿Un cambio radical en la política monetaria de quién? Del gobierno donde él está. Claro. Entonces... Porque parece quien asume y viene a generar modificaciones. Exactamente, de otro gobierno, y digamos, comenta la Bueno, realidad. convengamos que hoy por hoy Duhovne y todo el resto del elenco de gobierno son casi comentaristas, porque hoy por hoy está gobernando Christine Lagarde. Bueno, Eso puede ser que lo haya traicionado en su diría que lo han dejado medio solo a Duhovne, porque es más que nada Duhovne. Vos no escuchás a Dante Sica, por ejemplo, hablar mucho. Bueno, lo escuché el otro día hablando, por ejemplo, de que no hacía falta mayores políticas para cuidar los precios y demás, porque estaba a precios cuidados. Mira, te cuento que con Mariano entramos a los supermercados, viste que él tiene, Mariano es mi compañero, que tiene esta obsesión de los temas de consumo y demás. No existe precios cuidados, no hay un solo cartel en ningún mercado
Nada, digo, Además es marketing. Además fue tan resistido durante tanto tiempo nada, que este lanzamiento... pero me parece que hay ahí un par de cosas, ¿no? Digo, esto por un lado, que el gobierno ha decidido delegar el mando. ¿Por qué la oposición no dialoga entre sí? ¿Por qué está dividida la oposición? ¿Por qué pensás que la oposición no dialoga entre sí? Pero no, para porque nada. Lo veo, porque hay un grupo de la oposición que está en contra del presupuesto. Incluso gente que estaba en el mismo espacio, Felipe Solá, Daniel Arroyo, Facundo Moyano, que estaban en el espacio del Frente Renovador, expresan categóricamente su oposición al presupuesto. Está independientemente de estudiarlo, discutirlo, están en contra del presupuesto. Y hay otro sector de la oposición, incluso que responde a gobernadores peronistas, también hay gobernadores en contra, digamos, Cifrán, Berna, claramente en contra, pero hay otros que están a favor. Ahora, yo te digo la verdad, no creo que nadie, yo no creo que nadie esté a favor, digamos, me parece que es demasiado pretencioso pensar que alguien va a estar a favor. Votar, aprobar el presupuesto. Bueno, pero eso habría que preguntarles en todo caso cuáles son los mecanismos extorsivos o qué es lo que está haciendo el gobierno para que tal vez algunos sectores se vean empujados a tener determinados posicionamientos. No es el caso. No es el caso de mi bloque. No obstante eso, a mí me parece, viste, que siempre con la semántica terminamos generando por allí confusiones, ¿no? Que son, como cuando digo que lo que tenemos que discutir no es Macri, sino un proyecto político, lo digo también en este sentido, porque si no, hablamos con muchísima liviandad, por ejemplo, de la palabra oposición, ¿y qué hay adentro de eso? Digo, ¿significa algo o es una caja vacía? No, porque no tiene responsabilidad de gobierno. Yo me acuerdo cuando Cristina gobernaba, había bloques que no eran del Frente para la Victoria, ¿no? No sé, me acuerdo, por ejemplo, del Movimiento Popular Neuquino, había otros, me viene a la cabeza, y no decían la oposición al kirchnerismo, decían el kirchnerismo y sus aliados. ¿Por qué? Porque no siempre, pero muchas veces se alcanzaban acuerdos con el bloque neuquino y acompañaban al entonces oficialismo, cuando presidía Cristina Fernández, en las votaciones. A mí me llama la atención que hoy en la Argentina, desde que Macri asumió, los que acompañan a Macri en las votaciones ya no dicen más el Cambiemos y sus aliados, o el oficialismo y sus aliados, dicen la oposición. Y la verdad es que yo veo muchos colegas en ambas cámaras que están mucho más cerca del macrismo que de lo que expresa no mi bloque, sino el proyecto político en el que nosotros creemos, con Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza. Entonces, digo, esto me parece que confunde, ¿no? Porque claro, después la ciudadanía dice, ¿y qué hace la oposición? Bueno, ¿de qué oposición estamos hablando? ¿La oposición que es aliada del gobierno o de la oposición que tiene un proyecto político alternativo para la Argentina? La nombró a Cristina, ¿cómo la ves con el año que viene? A ver, situaciones... Hablando de esto respecto a la dificultad de prever. Hace un año, ¿quién hubiera dicho que el dólar iba a estar a más de 40 pesos? Iba a haber empresarios presos, empresarios arrepentidos y un pedido de desafuero y de prisión preventiva para Cristina. Hace un año era impensable todo eso. Está bien, pero estamos todo eso sucedió una candidata con una y base desde electoral el punto de vista electoral no la ha perjudicado. Digamos, todo lo que ocurrió desde el punto de vista jurídico con Cristina no la ha perjudicado electoralmente. Es más, en este momento, en el conurbano, es el peor momento de María Eugenia Vidal y es el mejor momento de Cristina Fernández de Kirchner, en el conurbano bonaerense. A nivel país nosotros no hacemos encuestas, pero sí hay colegas que las hacen. Y bueno, en los últimos meses, la única beneficiada, la única que consiguió capitalizar el deterioro continuo del gobierno ha sido Cristina. Aquí me acotan mis compañeros en el control. ¿Haces algún paralelo con lo que ocurrió con Lula en Brasil, por ejemplo? No. ¿No? No hago ningún paralelo. ¿Es comparable la situación? No creo que sea la situación comparable a la de Brasil. No creo que la sociedad argentina sea como la brasilera. Argentina nunca pudo generar un Lula. Argentina nunca pudo generar del movimiento obrero un partido político, un candidato
que se presente y pierda, hasta que un día gane No, pero y digo, gierne. la situación de estar detenido, Bueno, en de esta favor de los proscripción, argentinos, digo, Brasil como- tampoco nunca pudo generar un Perón. No, bueno, tuvo su Getulio Vargas, Cada uno tiene digamos. sus cosas. No, pero te digo en historias paralelas en el momento. No, era un chiste para no, No, sí, como hablar de todas cosas. No, lo he discutido mucho con dirigentes sindicales argentinos. Ajá. ¿Por qué la dirigencia sindical argentina permitió? Fue Menem el responsable. El responsable de ese famoso... Perón había instituido, digamos, la rama política, la rama femenina y la rama sindical. Consideraba el movimiento obrero organizado columna vertebral del peronismo. Menem lo deja de lado eso. Y el sindicalismo, con el tema de que le habían dado Manrique las obras sociales y estaba contento con esa situación, bueno, empieza a brevar en ese camino y se olvida de la política. Bueno, ahora está sí. pagando las consecuencias, Sí. porque ahora se le viene encima lo mismo que a Cristina, digamos. También tiene ese embate judicial. Por algo Moyano se aproxima a Cristina en este momento, cuando en la última etapa de su gobierno estuvieron separados. Yo hablé mucho con el sindicalismo, porque hablé con el movimiento Evita. ¿Por qué el movimiento Evita, los movimientos sociales nunca tienen un candidato, nunca aspiran a algo más que la movilización callejera? ¿Por qué no aspiran a gobernar algo, una intendencia, una provincia y llegar a tener un candidato a presidente? ¿Por qué no? ¿Por qué? No lo sé, no te lo pueden explicar. Es como que hay una falta de aspiraciones. No lo sé, porque Sí, tampoco o quizás me creer explico. que, o quizás creer que sin ese dinero o esa, a ver, toda esa plata que hace falta siempre para hacer una Bueno, campaña no se puede. Sin embargo, no, tienen una legitimación de vos no base. sabés que la está, ¿no? campaña que hay en Brasil ahora respecto, después del Lavallato, va a suceder lo mismo en Argentina, no va a haber un empresario que ponga un peso para la campaña política. Es una campaña muy claro. austera la brasilera. Sí. No ese es el tema. Aparte, Igualmente, la no tradición sabés de para- los movimientos nacional populares en la Argentina, justamente por ser movimientos amplios y transversales en términos sectoriales, se caracterizan justamente por abrazar a todos esos sectores. Dentro del movimiento nacional están los sindicatos, están los movimientos sociales, independientemente de la procedencia de quien emerja como líder natural de esos procesos. Sí, bueno. Digo, no hay no hay un partido de los yo no digo trabajadores, que un está- partido no, de pero la no hay un partido de los política, un trabajadores en partido... Argentina. No, digo, el movimiento nacional y popular abraza a todos los sectores representativos de la sociedad argentina. Sí, digamos que sí. No quiero dejar de lado un punto importante. Ustedes habrán visto últimamente la aparición un poco más de lo habitual de Carolina Stanley en los medios. El movimiento el gobierno es muy consciente de que hay una tensión social muy fuerte y está poniendo una cantidad de recursos impresionante, tanto a través del gobierno de la provincia de Buenos Aires como del Ministerio de Desarrollo Social, en el conurbano bonaerense. Muchos recursos, tal es así que están desprotegiendo a las provincias del interior del país. Perdón, ¿puedo hacer un paréntesis? Porque esto se hizo también para la campaña de 2017 y fue una inyección Es de verdad, recursos y se hizo muy con- importantes que generaron resultados muy positivos, pero era en el contexto actual que estamos viviendo ahora. Ese es el Vos tema. podés No inyectar existía ahora la recursos que tensión. son caramelos, ¿no? Ante una situación no realmente... existía la tensión social que existe en este momento. Estamos muy mal ahora. Sí, por eso tiene un carácter preventivo muy fuerte y por eso Carolina Stanley aparece tanto en los medios. La situación desde el punto de vista social es terriblemente complicada. Es tan complicada que si no existiera, yo diría el gobierno le tiene que agradecer al kirchnerismo la contención, porque si no existieran la asignación universal por hijo, la jubilación del ama de casa, si en cada hogar no entrara algún peso a fin de mes, esto explotaría. No, y te ingreso, digo más, un la ingreso. tarea que llevan adelante, por ejemplo, a muchísimos intendentes, ¿no? Lo charlamos el otro día Refinanciados los con el Fondo de la intendentes, Soja, además, les ¿no? han quitado el Fondo Sojero y Claro. a raíz de eso nos reuníamos justamente, y la verdad es que están redirigiendo
una gran cantidad de recursos que obviamente la Intendencia necesitaría aplicar a otros fines para atender, por ejemplo, las necesidades alimentarias de sus comunidades, y esto es inevitable. Digo, ningún intendente va a dejar hasta donde le den las posibilidades que un solo de sus vecinos o de sus vecinas esté pasando hambre, hasta donde lo puedan acompañar, y esto lo están haciendo los municipios. Te quiero agregar algo que me interesa. Vos hablaste del crecimiento de la pobreza y que realmente el presidente dijo, a mí me van a juzgar por qué pasa con la pobreza. Sí, bueno, desde no ahora, están... ¿no? Fue cuando Hay se una lanzó la provincia que en el último trimestre bajó la pobreza, muy poquito, 0,6%. Pero hay una provincia, fue la provincia de Formosa. Y es una provincia gobernada por un gobierno peronista hace 23 años. Y que tiene un gobernador que tiene un modelo de gestión, que es Gildo Infran, que es una comunidad organizada y solidaria. Y consiguió, en medio de este desastre, donde tiene todos los fondos cortados, porque si hay un opositor al gobierno, digamos, Gildo Infran, sí, además es una provincia pobre, no convengamos. Es una que provincia pobre, Córdoba, pero es una Santa comunidad Fe, organizada. Eso tiene un valor muy grande, y es una comunidad muy solidaria. Bueno, es la única provincia. Quería dejarlo sentado, como se puede gobernar de diferentes maneras. Y donde más creció en provincia de Buenos Aires, 12,4% en el conurbano. Sí, realmente. Fer, te quería preguntar a nivel económico, puntualmente, porque el gobierno, renegocia ahora este stand-by con el Fondo Monetario, se incrementan los montos, ni se siquiera es una adelantan renegociación, digámoslo claramente, el anterior acuerdo de junio se cayó y ahora firmaron uno nuevo. Nuevas condiciones, digamos, ¿no? Nuevos condicionamientos para ampliar y para adelantar fondos. Condicionamientos que todavía no conocemos plenamente. Esto también es un punto, ¿no? Estamos esperando que el gobierno se digne a darle a conocer a la sociedad argentina y al Parlamento, donde están los representantes del pueblo, cuáles son los nuevos condicionamientos. ¿Por qué? ¿Llega o no hacer llega? una pregunta, tengo una curiosidad claro. y aprovecho que ella es economista. En el primer acuerdo con el fondo no se cumplió con el acuerdo. Nada. No se cumplió ¿Y nada. por qué el fondo acepta un segundo acuerdo sin exigir sobre el primero? Yo creo que por dos o tres razones, algunas económicas y otras políticas. Ellos primero están, me parece, siempre lo han estado, de alguna manera tratando de garantizar los intereses de los acreedores externos. Entonces temen que eso esté en peligro, digamos, con la política de Macri también, Yo ¿no? Porque porque puede ser había que un riesgo. teman que dejen de ser gobierno. Y el otro es el riesgo gobierno, político, claro. exactamente. Por eso digo, algunos económicos, otros y el otro es el riesgo político. Me parece que hay un interés de sostener, a Macri o a cualquier sucesor que les dé garantías de continuidad de este modelo económico que privilegia, a los acreedores externos, a los especuladores globales, a los que han sido los beneficiarios de este modelo en detrimento de todo el resto y de los argentinos. ¿Vos qué me decías decir? Si cierra, me decías. Y si llega, digo, porque el número... No, porque ahora nos adelanta. No llega porque, estamos hablando de 13.000 millones en lo que queda de 2018 y 22.000 millones, así números redondos, ¿no? Durante 36.000, 2019. Digamos, ¿no? Más o menos. Las necesidades solamente de vencimientos vamos a darle la concesión de que llegan a cerrar el 2018, ¿no? Le falta un cachito, pero creo que lo pueden manejar en términos financieros. Ahora, en 2019 el gobierno tiene solamente por vencimientos de deuda, compromisos, números oficiales te estoy dando, lo que dicen ellos, 39.000 millones. Con escenarios bastante optimistas en algunas hipótesis que hacen. Vamos a darle que tienen razón. 39.000 millones, les está faltando, ya está faltando un poquito. Ellos dicen que pueden renegociar varias cosas, que van a recolocar, que van a refinanciar. Supongamos que eso es así, que está bien, que esta vez no pifian en las hipótesis, que está cerrada, digamos, la necesidad de vencimientos de deuda, los compromisos en materia de deuda, pero solamente, están calculando de vencimientos de capital e intereses. Ahora, ¿cuál es el enorme contracción económica, inflación? No, pero ¿eso se calcula ¿cuál es, en términos financieros, cuál es el problema que tiene y por qué no le cierra Macri? ¿Por qué no cierra esta política? ¿Por qué es insustentable este modelo? Porque la economía está provocando una salida por fuga solamente de 3.000 millones
millones promedio por mes de dólares. Vos multiplicás eso para 12 meses del año, estamos hablando de 36.000 millones. Bueno, Duhovne decía, si no hay pesos, tampoco hay pesos para comprar dólares. Supongamos... A ver, pero los pesos se los sacan a los laburantes, o ¿cuántos dólares compran? Pero a ver, los que tienen los pesos en los bancos, los que tienen pesos de sobra, por más que los pesos los tienen, digamos, o sea, esos los peces gordos, los que te mueven el amperímetro, van a seguir comprando dólares. Eso no lo supongamos que lo bajan a la mitad, qué sé yo, que lo bajan de 36, no sé, a 15, 20.000 millones, igual es un montón de plata. Y a eso tenés que sumarle el déficit comercial, tenés que sumar, bueno, el desbalance obviamente, ahí particularmente lo que tiene que ver con la balanza turística, que ponerle que todo eso lo logren achicar a fuerza de una recesión monstruosa, porque va a ser monstruosa la recesión que se viene en la Argentina, pero... las multinacionales van a seguir remesando al exterior, es decir, hay una serie de salidas estructurales que las engendra la política económica de Macri, que como no la corrigen, van a seguir estando. Este es el gran drama de la economía hoy. A Macri no le cierran los números, porque lo que no cierra es su política económica, y si no corrige las malas decisiones que tomó para llevarnos a este lugar, bueno, la sangría va a continuar. El costo es este, ¿no? Ahora dicen que no van a intervenir, o que van a intervenir con 150 millones, que es como hacerle cosquillas con una plumita. Una banda muy amplia, Y bueno, el costo es esto, que el dólar futuro cotiza 60 pesos para agosto del año que viene. Es decir, el mercado, ¿no? Como ellos dicen, los mercados están descontando que la regla en la Argentina sigue siendo una devaluación, pero galopante. Ellos dicen, bueno, la recesión va a impedir que haya un traspaso pleno a precios. Puede ser que no se traspase todo a precios, porque bueno, si no tendríamos que terminar en una hiperinflación con estos niveles de devaluación. Pero la inflación va a seguir estando en un contexto fuertemente recesivo. O sea, la verdad es que la conclusión que uno tiene que sacar es que a este gobierno no le importa matarnos de hambres a todos con esta política. ¿Y el costo político? El costo político es inevitable, digamos, pero el costo político que paga el gobierno y que no paga la oposición no lleva a una situación en que la oposición está muy por encima del gobierno. Lleva a una situación, hoy en día, si Cristina Kirchner es la candidata de la oposición que sale segunda y entra en el balotaje, es posible que gane. Cristina puede volver a ser presidenta. Y puede volver a ser presidenta esta vez o la próxima que viene. Puede volver a ser presidenta. Eso es así. Yo creo que hay un escenario posible que no está conversado y no sé si la política actual es capaz de visualizarlo. Yo siempre pienso, si la política tiene que servir para resolver los problemas de la gente. Si no sirve para resolver los problemas de la gente, la política no sirve para nada. Para resolver los problemas de la gente, si estamos de acuerdo con lo que ella dice, que tiene que cambiar el modelo, entonces hay que buscar la manera en que los sectores que no forman parte del gobierno se entiendan de alguna manera que se permita cambiar el modelo. Un escenario posible es el que te planteé, que Cristina sea candidata, que salga segunda, que la diferencia no llegue a 10 puntos y que pueda ganar o perder en un balotaje. Depende cómo le vaya al gobierno el año que viene, digamos, o cercanamente a las elecciones. Y aparte tiene un muy buen equipo de campaña el gobierno. Hay otro escenario que no se analizó y que yo creo que es posible dentro de todos los escenarios, que es un escenario... Aparte de Cristina, en ese espacio, pensando un poco más o un poco menos en juntar a todo el peronismo, hay dos personas. Está Agustín Rossi, que quiere ser candidato en el caso de que Cristina no sea candidata, y está Felipe Solá, que también quiere ser candidato en el caso de que Cristina no sea candidata. Supongamos X motivo, no importa por qué, que Cristina no es candidata, hay una posibilidad de una gran paso entre Agustín Rossi, Felipe Solá y Sergio Massa, que yo creo que va a terminar abierto de ese espacio. Y ahí participaría todo el peronismo, menos el peronismo muy pro salteño, digamos. Sí. Menos ese, el resto del peronismo podría participar.
Siempre Lo cuando- dijimos por primera vez en Esperando a este Cristina a programa. ver qué define, Puede claro. ser. ¿Cómo- Igual cómo lo ahí ves? yo lo que acotaría, independientemente de las hipótesis tu opinión, de escenarios son o no, hipótesis porque de no escenario, soy no. analista política y está claro que tengo mi candidata para el 2019. Pero No me lo- quedó claro quién. ¿Qué? Que no me quedó claro quién. ¿No te quedó claro? No, lo que sí me parece que en esto tenemos que ser muy enfáticos por responsabilidad democrática, institucional y con una férrea defensa del Estado de Derecho en esta situación que atravesamos hoy en la Argentina, porque vos dijiste, bueno, no importa lo que pase, sí, digo, seamos muy explícitos en enfatizar que haya pleno respeto por el Estado de Derecho y que queremos, no importa el escenario que haya, lo que termina resultando por la decisión democrática de los argentinos, pero tiene que haber elecciones libres y sin proscripciones en la Argentina en el 2019, ¿no? Esto me parece que es absolutamente importante y fundamental. Bueno, creo que más o menos le dimos un cierre a este tema. Quería saber qué le respondías con respecto a No, esta situación, estoy- porque a ver, estoy vos decís totalmente porque de una ac- cuestión judicial, No, obviamente, estoy- que está Sí, una con una estrategia multiplicidad de proscriptiva de la causas. principal líder no creo que política haya- opositora en la no creo. Argentina. Yo estoy de acuerdo, no tiene que haber ningún tipo de proscripciones. Cuando la Argentina tuvo proscripciones que no se podía nombrar a Perón y solo se podía decir el tirano prófugo, a la Argentina le fue muy mal y todo eso desencadenó en un proceso militar en el que perdió la vida muchísima Ahora, con gente. respecto O sea, a lo- es terrible la proscripción. Con respecto a lo que decía Fernanda, a ver, la embestida judicial, la multiplicidad de causas, esta intención de mantener a Cristina en tribunales constantemente, como viene ocurriendo este año, también el año que viene. ¿Este escenario le conviene también al gobierno para seguir polarizando esta situación que además, porque hasta ahora se ha jugado a esto, ¿hasta dónde Le conviene- lo puede No sostener? sé, la verdad que no te podría decir si le conviene totalmente, le conviene Lo ha parcialmente. utilizado mucho. Sí, y tampoco sé la incidencia que tiene sobre el juez Bonadío. No lo sé. ¿Vos crees que actúa de forma totalmente independiente? No Bueno, lo de sé. algunos sectores ha dicho, los que creen que controlamos a Bonadío, ¿no? Están totalmente No, errados pero y yo no, equivocados. simplemente no lo sé. No quiero hacer una afirmación sobre un tema que desconozco. Al fiscal Stornelli lo conocí mucho, hacíamos la comunicación de Daniel Scioli, cuando Stornelli era ministro de Justicia y Seguridad de Daniel Scioli, después pasó a ser ministro de Seguridad solamente. Lo conocí mucho, creo en su honestidad, digamos, y creo que está actuando libremente, sin presiones políticas y por sus medios. Yo no sé si hay influencia o no. Yo creo que la estructura jurídica argentina tiene la cantidad de estamentos necesarios y de reaseguros para tratar de evitar que se cometa alguna injusticia. Y yo creo incluso que Cristina Kirchner confía en eso plenamente, porque se presenta cada vez que la llaman, hace las presentaciones, digamos, respeta las decisiones judiciales. Yo creo que eso va a ir por buen camino. Bueno, por Raúl, supuesto, porque Cristina es una demócrata, pero eso no Por eso te obsta la enorme injerencia, por decirlo menos, del Poder Ejecutivo. De hecho, ha sido denunciado ahora en estos días ante la ONU, ¿no? Por la injerencia, la pérdida de independencia del Poder Judicial, llama la por la atención? intervención del Poder Ejecutivo. Y Es llama la atención, además, más que notorio. una escalada del dólar, un momento de renegociación con el fondo, una situación económica compleja y siempre hay un A tiempismo Cristina correcto por no parte le del pega Poder Judicial. políticamente. Nosotros hacemos una encuesta sistemática mensual en el AMBA, que toma el conurbano, pero toma la ciudad de Buenos Aires también. Y de hace 6 meses que Cristina viene levantando su imagen positiva. Pero claro, es que es lo mismo que vos decís, o sea, esto no le que pega. podemos cayendo leer todos. económicamente a la ver, situación del gobierno. como se dice por ahí, la gente no come vidrio, digamos, la gente también ve cuál es la estrategia oficial de esmerilar a los líderes opositores, de perseguirlos utilizando determinados resortes del Poder Judicial o de determinados
determinados medios. La gente también lo lee, la gente no es tonta. Y vos considerás que, bueno, lo que decía con respecto a Timerman, con respecto a Bonadío, que el gobierno no lo controla, ¿cuál es tu visión a propósito de la situación? Porque yo hablaba recién, hay un tiempismo prácticamente de mecánica de reloj, Sí, en momentos que tienen que ver con situaciones económicas complicadas y acuciantes, aparece, ¿no? Una citación, no una solamente aparece, imputación, sino que todas las causas, incluso cuando no corresponden y corriendo al juez natural, terminan recayendo en su juzgado. Digo, no, absolutamente. Me parece que hay una impresionante manipulación. No es mi métier, pero la verdad es que cuando uno escucha a los que saben o se mete a desgranar un poquitito cada uno de los hechos y cómo se van sucediendo esos hechos, es bastante impresionante y bastante obvio, ¿no? El accionar detrás de todo este armado de persecución judicial con muy poco sustento jurídico y de elementos probatorios, ¿no? Porque además estamos hablando de causas que se duplican, de testimonios que se contradicen, de arrepentidos que dicen una cosa pero antes decían todo lo contrario, de que no hay elementos concretos respaldatorios de determinadas declaraciones, y la verdad es que todo parece un blef muy oportuno, eso sí. Y una situación donde Cristina no está detenida por una cuestión de fueros, eso está claro, cuando hay muchísimas personas que están detenidas, ya sea empresarios, personas si no vinculadas, tuviera fueros estaría detenida, que sin ningún tipo de condena están detenidos en forma preventiva y donde se detiene hasta que viene alguna información. Esa es la otra cara de esta triste Argentina que estamos viviendo, donde el deterioro no es solamente en lo económico, en lo social. Tampoco es nuevo, ¿no? Este tipo de políticas que deterioran tan sensiblemente las condiciones de vida de las personas generalmente vienen de la mano también con un fuerte deterioro institucional. Bueno, la verdad es que hoy el Estado de Derecho, por decirlo menos, está en jaque en la Argentina, ¿no? La verdad es que, bueno, asistimos a un resquebrajamiento de la institucionalidad de nuestro país y de nuestra democracia que la verdad es que duele muchísimo. Yo no me había imaginado jamás que pudiéramos a esta altura de nuestra historia volver a tener presos políticos en la Argentina, ¿no? Recordemos que esto empezó con Milagro Sala a poquitito tiempo de que Macri asumió y bueno, luego fue increciendo dirigentes, esa escalada. Empresarios, salvo aquel empresario que dice algo que podría resultar para determinada empresarios causa. De medios estamos en este canal, ¿no? López, de Sousa, medios opositores, jueces opositores que si no los meten presos, pero los destituyen. A ver, opositores, digo opositores, pero la verdad que estamos hablando de jueces que fallan, no que son opositores, que fallan en sentido contrario de por allí el interés que tiene el gobierno en defensa de los intereses de la ciudadanía, como el caso de Luis Arias. Hay otros que han sido también igualmente perseguidos. Digo, no se restringe a la política, es sobre la política, es sobre los dirigentes sindicales, sobre los dirigentes sociales, sobre los empresarios, sobre todo aquel que de alguna manera resulte molesto a los intereses del gobierno y del oficialismo. Bueno, se lo persigue, se le inventan causas, se lo mete preso, la historia que vemos todos los días. Gracias, Fer. Raúl, sí, te quedaste con algo que querías decir ahí en el Sí, quería decir, primero, ningún militante político tiene temor a ir preso. Primer punto, vos fijate la actitud de Gerardo Ferreira frente al resto de los empresarios. Gerardo dice, yo era un militante político y yo aportaba, punto. Digamos, ningún militante político tiene miedo del preso y no creo que Cristina tenga temor a ir presa, en absoluto. No quiero abrir juicio político sobre la justicia, entre otras cosas porque no conozco el tema jurídico como para opinar y es muy difícil. Pero te digo, políticamente el juez Bonadío es guardia de hierro. Les agradezco mucho a los dos por haber estado aquí en el día de hoy. Es un placer. Gracias a vos. Con los dos. Hasta luego. Nosotros hacemos